Muy bienvenida, venerable Dancho, venerable Dapel y la comunidad de Dharmadata. Muy buenos días para todos, amigos de Argentina y de otras partes del mundo. Es un gusto para mí poder presentar a la venerable Dancho en esta mañana de aquí de Argentina. Me hace sentir como que estamos un poco más cerquita. Y ese es el contexto que quisimos este año ofrecer en una sala virtual, pero donde podamos reunirnos con maestros de otras partes, de otras lenguas, compartiendo el Dharma. Conozco a la venerable Damcho de hace varios años en esos encuentros tan bonitos de los Kagyu Monlam, de las plegarias por la paz, ese encuentro internacional organizado por su santidad Karmapa. La aprecio desde entonces por su actividad, en general por el Dharma y en particular por llevar el Dharma a las personas de habla hispana, y por toda su labor, ya sea con ese magnífico libro El corazón es noble, como también por todos sus otros escritos, traducciones, la asistencia a los grandes maestros y esos proyectos maravillosos. Este año el Instituto Buda Dharma cumple 10 años y sé que están de festejo, y desde aquí nos regocijamos profundamente por toda su actividad. Muy bienvenida, venerable Damcho. Muchísimas gracias, Lama Rinchen. Es un gusto estar aquí. Es una de las ventajas que logramos sacar de estas condiciones de desafortunada pandemia, que cuando decimos que hemos visto mucho tiempo, esto es caso con una gran parte de nuestra vida, ¿no? Que si no viven muy cerca y estamos en condiciones de verlos al diario, no hemos visto con muchas personas con quienes quisiéramos tener un contacto más a menudo, ¿no? Y veo que hay muchas caras que son para mí desconocidas. Esto es algo muy hermoso, de poder nuevas amistades sin poder viajar. Y pues quisiera expresar mi aprecio para los esfuerzos de Lama Rinchen de mantenernos conectados y de conectar quienes no hemos estado vinculados previamente. Y ustedes en mi pantalla están congelados, solo quiero asegurar que me están escuchando y viendo. Sí. Sí, ok, bien. Lama Rinchen me ha pedido de hablar sobre los beneficios de recitar sutras. Y contemplando un poquito lo que es un sutra mahayana y qué implica entrar en contacto y empezar a recitar, empecé a pensar que quizás al decir los beneficios estaría invitando personas a un país muy ajeno, ¿no? Que creo que para muchos, si no todos de nosotros, el primer contacto con el mundo de los sutras Mahayana nos afronta con una sensación de no comprender qué está pasando en este mundo, ¿no? Así que para que no esté hablando y animándoles a hacer algo que no va a tener mucho sentido, pensé durante esta sesión hablar un poquito del por qué recitar los sutras Mahayana y cómo orientarnos en este mundo que abren para nosotros. Y en general, la recitación de sutras ha sido una actividad históricamente muy importante para comunidades budistas. Como forma de estudiar un sutra, pero también como forma de mantener vivo las enseñanzas del sutra, las enseñanzas que recibimos del Buda y que los sutras están comunicando.
Y esta actividad en este sentido de recitar sutras es una manera en la que el sutra mismo entra en relación con nosotros, dándonos a nosotros un rol en su historia o en su vida, invitándonos a ser quienes mantengamos vivas las enseñanzas. Y las prácticas que hay de recitar grupalmente y también actividad de recitar de forma individual tienen modos de hacer que entremos en relación con las enseñanzas del Buda directamente. Y al empezar a recitar, ¿no?, a prestar nuestra voz para verbalizar las palabras del Buda, para nosotros mismos, es una actividad que tiene el efecto de purificar el habla. Esto es uno de los efectos descritos en los sutras mismos. De recitar sutras purifica el habla. Y también estamos contribuyendo a la presencia del Dharma en el mundo. Y solo con esto podemos ver que la recitación de sutras Mahayana nos permite empezar a actuar como bodhisattvas, porque bodhisattvas benefician a otros y simultáneamente reciben beneficio de lo que están haciendo para otros, ¿no? Recitando, estamos purificando nuestra propia habla, nuestra propia mente, estamos beneficiándonos a nosotros de muchas maneras y a la vez el hecho de que estemos prestando atención, ofreciendo tiempo y verbalizando las palabras es una ofrenda para generaciones futuras. Y cuando recitamos grupalmente, tiene un efecto adicional y esto es que genera condiciones colectivas para contar con la presencia del Dharma, no solo en nuestra vida individual, que fuimos a la India y encontramos el budismo y después regresamos a nuestro país y ya no hay, sino recitando colectivamente generamos el karma compartido de tener la presencia del Dharma en nuestras comunidades ahora y en comunidades futuras, en las sociedades donde podemos nacer en el futuro. Además de esto, recitar sutras nos permite desarrollar nuestra relación con el Buda. Y también nos pone en contacto directo con la mera fuente del Dharma. Y esto para nosotros como occidentales, yo creo que tiene mucho poder y mucha oportunidad. Porque si no estamos leyendo los sutras, si no estamos viendo qué el Buda dijo, exactamente, si no estamos dependiendo de otros, ¿no?, que han tenido sus encuentros y nos explican, o que han escuchado de alguien que han escuchado y nos reportan qué dijo el Buda, estamos perdiendo una valiosa oportunidad de tener este encuentro directo, ¿no? Tenemos 26 siglos de comentarios, de recontextualización y de interpretaciones de lo que era que el Buda enseñó. Mientras las palabras del Buda están archivados en cientos de sutras, que igual podríamos entrar y leer y estudiar nosotros mismos. Y siendo francos, después de cierto tiempo en el Dharma, seguramente todos en algún momento u otro vemos cosas en el budismo que claramente no son realmente aptos para nuestro contexto. Misoginia, sectarismo, donde menospreciamos otros grupos y sentimos arrogantes que tenemos algo mejor que ellos,
cultas de personalidad, dinámicas de poder, modos autoritarios de relacionar entre maestros y discípulos y toda una serie de cosas que intuimos que esto no puede ser parte de un camino de liberación e iluminación. Esto tiene que ser cultural o haber entrado por alguna sociedad a través de la cual se transmitieron estas enseñanzas. Pero si queremos tomar esta postura de que hay ciertas cosas aquí que no pueden formar parte realmente del mensaje del Buda, entonces, ¿con base en qué seleccionamos? Si no estamos escuchando directamente el mensaje del Buda, ¿no? Terminamos descartando lo que nos incomoda o que no nos gusta para otra vez crear algún producto que nos agrada, que nos gusta y ya dejamos de crecer porque permitimos que nos rete, ¿no? Y en los sutras del idioma Pali, que son los sutras que se practica hoy en la tradición Theravada, vemos el Buda como un ser humano, durmiendo, comiendo, caminando con sus dos pies firmemente plantados en la tierra. Y esto es tremendamente inspirador porque se siente muy cercano. El Buda se hace algo como del mismo clase de ser que nosotros. Aunque a la misma vez los sutras palis también tienen sus milagros y el Buda sí es muy grande, pero se siente familiar. Se siente que es alguien con quien yo podría tener una relación personal. Yo podría sentarme ahí, escuchar sus enseñanzas y levantarme, hacer mis 3 postraciones, levantarme y hacerle una pregunta y a ver qué me dice, ¿no? Mientras, si comparamos esto con la figura del Buda que se empieza a generar en Vajrayana, es difícil imaginar que nosotros nos acercaríamos al Buda y, oye, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, tengo una pregunta difícil, ¿no? Y sin embargo, para quienes practicamos en una forma del budismo Mahayana, las enseñanzas en el camino, en el canon Pali, sí forman parte de lo que practicamos, pero estamos moviéndonos en otras vertientes. Todos que practicamos en el budismo Mahayana, que son formas del budismo Mahayana, son budismo chino, coreano, japonés, vietnamita y tibetano, ¿no? Y ahí la visión que tenemos de lo que estamos haciendo en el camino es un poquito distinto. Y esta es la visión que se presenta en los sutras Mahayana. Sin embargo, cuando tenemos nuestro primer encuentro con un sutra Mahayana, la reacción más probable es que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y como miramos por la puerta y vemos el mundo allá y nos parece, de ser generosos, misterioso, interesante, y del otro lado nos parece bien raro, ¿no? Y la primera vez que yo leí un sutra Mahayana, aparte del sutra del corazón que se lee con mucha frecuencia, en todos mis años de formación y de ser monja no había recibido enseñanzas sobre sutras Mahayana porque en el budismo tibetano esto no es muy común. Y la primera vez que leí un sutra Mahayana fue en una clase en la universidad y yo pensé, este sutra ha de ser apócrifa porque esto no me parece nada como sensato. Y esto es efectivamente, ¿no?
Los sutras Mahayana están ahí para desconcertarnos. No solo porque vienen de otro mundo, otro país, otro milenio, otro idioma, lo cual es cierto, pero los sutras Mahayana están construidos, no todos, pero muchos, para desconcertarnos y deleitarnos, de desorientarnos y después reorientarnos. Y este proceso de tener que deshacernos de lo que pensamos que debe de ser, de tener que cuestionar nuestras ideas sobre qué es un sutra y cómo debe de enseñar el Buda y cómo yo debo de poder relacionarme con un texto. Tener que soltar esto, ¿no?, es paralelo o en común con el proceso de transformación radical que se propone en los caminos budistas y sobre todo en los Mahayana, donde ahora somos quienes somos y vamos a ser Budas. Esto sí implica una transformación seria. Y este impacto de hacernos sentir que entramos en un país ajeno donde no sabemos cómo todo funciona, representa una fortaleza en cuanto a los sutras Mahayana, poder impactarnos y transformarnos y despertarnos. Pero al inicio representa un obstáculo serio a poder sentir que es un lugar donde podemos estar explorando y caminando. Y por lo tanto, creo que sería útil explorar un poquito cómo es el mundo de los sutras Mahayana y cómo podemos entrar ahí. Y tal como todo lo que es Mahayana está haciendo, los sutras Mahayana también. Mahayana nos está animando nuestra motivación y nuestra mente, ¿no? Pensar en metas de impensablemente largo el alcance. Sutras nos invitan a pensar en términos de tiempo impensable, espacios y universos impensables, ¿no? Pensar en lo impensable, paradojas, es lo suyo para un sutra Mahayana. Y la motivación de convertirnos en Budas para poder llevar a todos los seres a su propio despertar, esta meta, sí, inimaginablemente grande, podemos decir, aunque lo imaginamos con cierta frecuencia. Esta motivación y también otro factor que encontramos en los sutras Mahayana que subyace todo lo que es Mahayana es una filosofía más radicalmente cuestionador que encontramos en otras versiones. Y estas son las filosofías donde aparentemente negamos todo. Y en otras palabras, las filosofías del no dualismo, donde no estamos rechazando el mundo, este mundo para ganar otro mundo, aunque hay sutras Mahayana que una lectura inocente o ingenua parece que así está diciendo que hay este paraíso y voy a poder ir allá. La filosofía de Mahayana nos está diciendo samsara y nirvana no son separables. Nosotros despertar no es ir a otro lugar, es vivir aquí de manera distinta. Y la filosofía del no dualismo que nos hace realmente reconocer que todo que está manejando yo y otro, todo que está manejando ideas fijas, no es. Estos son aproximaciones relativas
son nuestras convenciones transaccionales, es la realidad relativa, pero es más allá de estos dualismos. Entonces los sutras Mahayana son un modo de explorar qué implica hablar de algo donde el lenguaje no es vigente. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de la realidad absoluta más allá de palabras, más allá de conceptos? Y el tercer elemento, primero la motivación Mahayana, las filosofías de la no dualidad. Y un tercer elemento que tenemos del Mahayana que encontramos mucho en los sutras Mahayana es esta actitud de cuestionar la ortodoxia recibida, de retar lo que recibimos de las instituciones, cierta actitud anti-institucional, ¿no? Y cuestionar las premisas que nosotros tenemos y los mecanismos internos que nos hacen aferrar a nuestras ideas y nuestros puntos dualistas de vista. Y los sutras Mahayana están creados no solo para comunicar información, no existen para señalar o ser un archivo histórico de alguna conversación histórica. Los sutras Mahayana existen para cambiarnos, para impactarnos. Y una vez entramos en su mundo, empezamos a poder ver que lo están haciendo conscientemente. Vemos los sutras en la colección Prajna Paramita, que hay diferentes tipos de sutra. Los sutras que forman parte de esta colección, sobre todo van dirigidos a la visión no dualista de la realidad, ¿no? Y están cuestionando la conceptualidad, ¿no? Cuestionando la validez de la conceptualización misma, ¿no? Y que nos están invitando a dejar atrás nuestra confianza en las estructuras conceptuales y su habilidad de realmente describir la realidad, ¿no? Y por lo tanto, quizás no es tan congruente buscar que los sutras mahayanas sirvan como archivos históricos de un evento, ¿no? Porque su misma filosofía dice que cada descripción de un evento es distinto, cambia el evento. No hay una realidad aquí y un lenguaje que funciona como espejo, ¿no? Todo este elemento de la filosofía que encontramos en Mahayana, donde reconocemos que las palabras impactan la realidad. Cuando implementamos una categoría y empezamos a organizar nuestro mundo de cierta manera, esto cambia el mundo, ¿no? Y que no hay un mundo donde hay una palabra que lo describiría perfectamente, una frase, ¿no? Y este elemento que vemos en los sutras Mahayana están muy arraigados en todo lo que es la cultura sánscrita, donde hay una profunda sensibilidad a lo literario. La cultura sánscrita, ¿no?, desde antes los griegos, tuvo una literatura muy desarrollada y una producción literaria muy sofisticada durante milenios, ¿no? Y en esta orientación literaria, este gusto para versos, poesía, ¿no?, drama, ¿no?, obras teatrales,
toda esta orientación de la cultura sánscrita va acompañada por algo que en la India encontramos que en un tiempo aproximadamente parecido en Grecia antigua no se encuentra, que si miramos la filosofía griega, vemos que estudiaron y reflexionaron sobre la filosofía de la ética, que es una buena vida, ¿no? Reflexionaron sobre la ontología, cómo es la realidad en sí. Reflexionaron sobre la epistemología, ¿no? Cómo sabemos, cómo podemos tener certeza de algo, cómo es la manera de conocer lo que conocemos, ¿no? El budismo y la filosofía en sánscrito tuvo estas vertientes en la filosofía, pero también tenía una filosofía del lenguaje, explícitamente explorando cuál es la conexión entre la realidad y el lenguaje. ¿Cómo es que creamos realidades cuando nombramos algo o creamos nuevas palabras? Si al tener una nueva palabra, algo nuevo existe o nada más estamos identificando algo que existía antes, ¿no? Señalamos algo que existe fuera del lenguaje, y en mucha de la filosofía del lenguaje indio, mucho de lo cual viene del budismo, una posición que toman es que no estamos con el lenguaje, no estamos señalando algo fuera del lenguaje, ¿no? Que la estructuración conceptual que vemos reflejado en el lenguaje son sistemas en sí que no están señalando una realidad ajena. Y la filosofía del lenguaje explora cuál es la relación entre las estructuras gramáticas y la estructura de la realidad. Y ahí en la filosofía sánscrita se pregunta, ¿no?, ¿qué es que genera significado? Y mi maestro de sánscrito, que fue un indio, un erudito indio muy tradicional y ortodoxo hindú, que estaba completamente sumergido en este mundo, él me prohibió un diccionario diciendo que una palabra no genera significado. Una sola palabra no tiene significado. Solo frases en conjunto generan significado. Y literalmente, de vez en cuando, dijo que miremos en el diccionario si hubo un uso de una palabra que él no, pero muy, muy rara vez, ¿no? Y el diccionario no, memorizar versos. Y así tendrás palabras en sus contextos, ¿no? Una habilidad de usar lo que es el lenguaje, de estudiar lo que es el lenguaje y esta cultura supremamente literaria donde se sabe usar el lenguaje para producir efectos. La literatura es esto, entre otras cosas, ¿no? Pero también una larga historia de reflexionar sobre qué es literatura y cómo impacta a sus audiencias y cómo un texto interactúa con el mundo alrededor del texto. Y esto es algo que vemos una y otra vez en los sutras Mahayana, que el texto mismo está jugando con su conciencia de lo que es un texto. Y para mí el sutra que yo leí ahí en la universidad, que realmente me hizo cambiar completamente de opinión, pero también me
me reorientó en mi camino en un sentido importante fue el Sangata Sutra, y no el sutra incompleto, porque es la primera vez que lo leí yo pensé esto ha de ser apócrifa, es muy rara. Esto no, yo creo que lo metieron ahí por no sé por qué en el curso, ¿no? Y específicamente en este texto yo leí un verso que me hizo repensar todo. Y este verso viene después de que el Buda está contando un cuento y dice, voy a contarles este cuento para ilustrar el Sangata, ¿no? Para que conozcan el Sangata, para que vean su efecto. Y cuenta un cuento de un hombre que había cometido muchas fechorías, horribles, atrocidades en realidad, y arrepiente y se va a suicidar y escucha la voz de un deva, un ser divino, diciéndoles mejor ve a la montaña, y va a la montaña y busca a un sabio. Y cuando encuentra el sabio le habla y le dice, ¿has escuchado el Sangata Sutra? Y él dice, no. Dice, en una ocasión en el pasado yo conté este sutra a un rey que había hecho cosas parecidas y purificó todo lo que había hecho. Y después el sabio, así el texto narra, el sutra dice, el sabio le contó al Señor el Sangata Sutra y él se purificó, pero no te dice cuál es el Sangata Sutra. Y esto tiene este efecto que tú estás como, ha de haber un Sangata Sutra que existe por ahí que continuamente me escapa, ¿no? Y te hace ver que tú estás buscando algún sólido Sangata Sutra mientras lees el Sangata Sutra. Pero para mí lo más impactante era páginas después, un bodhisattva ahí en la audiencia, después de escuchar todo esto, le pregunta al Buda, ¿quién fue este sabio? O sea, pensando que cualquier cuento tiene que ser una historia que corresponde a una realidad fuera del cuento, ¿verdad? Y el Buda le responde esta pregunta, el sabio fue el Sangata Sutra, manifestándose como sabio. Bueno, el sabio se manifiesta como el Sangata Sutra se manifiesta como sabio para ser visto, lo cual es una reflexión realmente profunda sobre literatura, sobre lo que es, ¿no?, un cuento, lo que es la relación entre la realidad y el cuento. Y al leer esto ya me maravillé mucho. Este impacto de desconcertar y deleitar se activó. Y tomé la decisión de escribir mi tesis de maestría sobre el Sangata y traducirlo y sí tuvo un efecto para mí en lo personal muy importante. La idea de un texto que está consciente de lo que está haciendo. Un texto que está consciente de la comunidad que lo rodea. Un texto que está interesado en su propio futuro. Textos que nos anticipan y nos cuidan. Esto es lo que vemos surgiendo desde este mundo de los sutras Mahayana y son elementos fundamentales de la cultura sánscrita. Pero nosotros entramos como occidentales a través de una forma del budismo que no es sánscrito, ¿no? Y en el caso de muchos de nosotros y de esta comunidad,
a través del budismo tibetano. Y el budismo tibetano dejó de estudiar en gran parte los discursos del Buda y dio este giro hacia un enfoque en los lamas, los maestros transmitiendo las enseñanzas del Buda, más que el Buda mismo y sus palabras mismos. Y si el mundo de los sutras Mahayana es budacéntrico, el mundo del budismo tibetano es más bien lama-céntrico. Y este giro no tiene solo que ver con el hecho que el budismo tibetano es vajrayana, ¿no? Que abiertamente pone los lamas en una posición más alta que Buda Shakyamuni porque son quienes están ahí cuidándonos, ¿no? Sino también por cuestiones de idioma y régimen de traducción surgieron muchas barreras de poder comprender y interactuar con los sutras en tibetano. Y lo que pasó, esto tiene que ver con la historia de la llegada del budismo al Tíbet. A cambio a la India, que tuvo milenios de cultura literaria, en el 7º siglo, cuando el budismo llega al Tíbet, Tíbet ni siquiera tiene alfabeto. No es una cultura que manejaba literatura escrita en absoluto. Y los emperadores tibetanos enviaron jóvenes tibetanos a la India a estudiar sánscrito y a crear un alfabeto, a poder importar una cultura, ¿no?, milenaria india al idioma tibetano. Y hubo emperadores que dictaron que cada palabra en sánscrito solo podía estar traducido con un equivalente en tibetano, ¿no? Y que hubo 3 reyes principales en la transmisión del budismo al Tíbet. Están conocidos como los 3 reyes de Dharma. En el 7º siglo, el primer de ellos fue Songtsen Gampo, que envió su ministro a la India a crear alfabeto. En el 8º siglo, Trisong Detsen, el segundo de los reyes de Dharma del Tíbet, auspició grandes obras de traducción y también auspiciaba jóvenes de ir a la India y formarse en sánscrito y invitar maestros sánscritos de estar ahí colaborando en las traducciones. Sin embargo, la traducción era algo auspiciado y también controlado por los emperadores, que eran quienes estaban realmente importando el budismo y promoviendo mucho y auspiciando los templos y los monjes, ¿no?, al inicio. Y hasta el 9º siglo, que es el tercer rey de Dharma en el Tíbet, Relpachen, que hizo un mandato imperial, ¿no?, que era prohibido usar otras palabras para traducir un equivalente en sánscrito. Y por lo tanto, tenemos en las traducciones del sánscrito al tibetano, tenemos una fealdad como servil, ¿no?, una fealdad muy, muy rígida e incondicional, que de un lado, hoy en día hay proyectos de tomar los sutras en tibetano y usar este mismo código que fue producido por orden imperial, que esta palabra en sánscrito tiene que estar traducido como esta palabra en tibetano, y hacen traducciones al revés, de tibetano al sánscrito, para, ¿no?, como una actividad que hace. Y la traducción es tan rígidamente literal
que yo vi una ocasión que hicieron esta obra de volver a traducir de regreso de tibetano a sánscrito y luego descubren un manuscrito perdido original sánscrito y ven y comparan y son muy, muy parecidos. Y esto es muy bonito para ahora que se puede hacer esto, pero para un tibetano o alguien que ha estudiado tibetano, los sutras mahayanas son extremadamente difíciles de leer porque un idioma, una palabra no tiene un solo significado que le corresponde, ¿no? El contexto, esto que hubo en la visión sánscrita, que no es una palabra, es una frase, es un contexto. Y estamos en el idioma, estamos usando las frases continuamente de nueva manera. ¿No? Uno de mis ejemplos como favoritos, una amiga mía estaba describiendo el divorcio, esto no es muy bonito, pero fue uso creativo del idioma, estaba describiendo el divorcio de una amiga de la universidad. Esta amiga mía no es budista, es una amiga de la universidad. Y me dijo, ay, sí, no, se están divorciando, es un divorcio categoría 5. Estamos recontextualizando, ¿no?, las ideas y el idioma. Y un ejemplo que les puedo dar es la palabra alaya, que posiblemente conocemos de nuestros estudios de la conciencia almacén, alaya vijnana, ¿no? Puede ser familiar. Alaya en sánscrito quiere decir casa, la base o el fundamento o lugar donde se aloja. También quiere decir almacén. También quiere decir apego. Es una de las palabras para apego. Y si tú vas hoy en día a la India, los centros de estudio que quieren señalar sus raíces sánscritas se llaman Vidyalaya, un alaya de Vidya, que si traducimos según los tibetanos es un almacén de conocimiento. Es un centro de estudio, ¿no? Pero si nos pegamos a esta traducción, vamos a tener que él fue al almacén de conocimiento. Y si llegamos milenios después y estamos leyendo esto, ¿qué será esto? ¿Una biblioteca? ¿Qué será, no? Algo mágico, un cofre, ¿no? Donde se abre y como un hada te hace ¿qué es esto? Pero también podemos encontrar que esta palabra alaya puede aparecer como el gancho del apego, nos engancha. Y si tenemos un régimen que alaya tiene siempre que estar traducido como almacén, entonces el gancho del almacén te enganchó. ¿Y tú? ¿De qué habla? Y literalmente uno tiene estos momentos. Y por lo tanto, los tibetanos siempre te dirán, los sutras mahayanas son muy, muy difíciles de entender. El idioma de los sutras es realmente un idioma sencillo en sánscrito, ¿no? Muy no estilizado, es muy elegante. Como entras y no se llama la atención al idioma, no está como muy estilizada exactamente, es elegante y sencilla y clara y directa. Pero cuando encontramos a través de las traducciones tibetanas, son muy difíciles porque están pensando en sánscrito. Y si tú no sabes que en sánscrito alaya también quiere decir apego, esto nunca no vas a poder comprender esto, ¿no? Y además hay cientos de sutras, así que, ¿no? Yo personalmente en todos mis años con comunidades tibetanas solo he conocido
2 personas que han leído todos los sutras. Ni hablando de estudiar y nada, leído, ¿no? El Geshe con quien yo leí el Sangata Sutra, que fue Geshe Sopa, que había sido él quien examina el Dalai Lama en sus exámenes dentro del Tíbet, un gran erudito, altamente reverenciado. Muchos momentos leyendo el Sangata Sutra me dijo, no, esto no se entiende. Como, ¿por qué no se entiende? ¿Mm? Y parecemos en una muy mala situación, ¿verdad? Porque no solo que estamos entrando a través del budismo tibetano, sino las traducciones que tenemos al español y al inglés vienen de tibetano o vienen de chino. No, casi muy rara vez tenemos sutras traducidos directamente del sánscrito al español, ¿no? Ni de sánscrito al inglés es tan común para los sutras. Y entonces, no podemos confiar que cuando recibimos un sutra, que muchos sutras, ¿no? Sutra de Vimalakirti, lo que tenemos en español está traducido del inglés, que está traducido del chino o tibetano, creo, que está traducido del sánscrito. Tenemos muchos niveles de intervención y de interpretación, porque cada traducción es una interpretación. Tienes que elegir entre todo el campo semántico que una palabra está marcando, donde realmente debemos de ubicarnos cuando lo traducimos en nuevo idioma. Y este mismo maestro mío de sánscrito, ¿no? Él me dijo alguna vez, yo estaba sosteniendo el texto en mis manos y me dijo que todo lo que haces con el texto es una interpretación. Me dijo, la manera en la que tú sostienes en tus manos este texto es una interpretación. Tú estás comunicando qué implica para ti este sutra. Tú estás haciendo un comentario sobre lo que es el sutra solo con la manera de sostenerlo en tus manos. Y era cierto. Por mí, lo que había vivido con el Sangata Sutra, yo ya sabía que todos esos textos me van a sorprender. No debo de llegar pensando, no, ya sé qué es esto, ya no voy a evaluar el texto. No, yo estoy aquí para maravillarme y también para aprender, ¿verdad? Y tenemos esta situación en que nosotros estamos recibiendo a través de muchos filtros. ¿Qué hacemos? Estamos perdidos en nuestro anhelo de entrar en contacto y estar a gusto en este mundo de los sutras Mahayana. No, definitivamente no. ¿Por qué? Y para contestar esta pregunta, quiero compartir con ustedes esta imagen. Esta imagen es una imagen del segundo siglo de la India. Es una representación de una estupa que se encuentra o encontraba en el pilar a la entrada a una estupa. Y el hecho de que los indios colocaron imágenes indicando cómo se interactúa con una estupa, qué se hace alrededor de una estupa, qué es una estupa. A la entrada de la estupa ya nos dice muchísimo sobre la cultura budista india y sobre lo que los sutras están haciendo. Aquí en esta imagen vemos, por empezar, que hay personas arrodilladas, reverenciando al estupa, ¿no? Muchas personas con sus manos unidas, todos dirigidos hacia la estupa de la izquierda, de la derecha. Y vemos
a los dos lados de la estupa hay una persona que vemos su espalda con el hombro derecho más hacia la estupa y otra persona del otro lado que en realidad no es otra persona, es la misma persona que en el arte narrativa budista se representa la misma persona en diferentes momentos para representar acción. Así que a la derecha es la misma persona dando una vuelta, manteniendo su hombro derecho hacia la estupa, que en la cultura india se conoce, esto es lo que haces con objetos sagrados. Así que al ver esta imagen, ya sabes que esto es un objeto sagrado. Aquí se hace circunvalación, se hace reverencias. Hay deidades en el cielo que están llevando ofrendas de guirnaldas, de flores. Y esto también nos hace ver, se hace ofrendas de guirnaldas y flores a una estupa. Vemos una serie de manos en la parte inferior de la estupa. Esto en un contexto indio es una manera de indicar que se tocó como acto de reverencia y de querer entrar en contacto con lo sagrado, tocando. Todo esto, al mirar esta imagen, tenemos un manual de usuario para entrar en contacto con la estupa. Y los sutras mahayanas también incorporan su manual de usuario. Nos dicen, esto es lo que te va a pasar si me lees. Esto es de modo de decir, debo de leer este sutra. Esto es lo que te va a pasar si lo recitas. Esto es lo que te va a pasar si me memorizas. Esto es lo que va a pasar si me haces ofrendas. Está sugiriendo toda una serie de modos de interactuar con el sutra y también dónde posicionarnos frente a la estupa. Nos posicionamos según sus mismas instrucciones frente a la estupa como estudiantes, ¿no? Y también como sostenedores, porque vamos a recitar, vamos a copiar y tienes muchas copias con un sutra que haces, lo ofreces a otras personas. Y esto es modo de decir que los sutras mahayanas están anticipando su entorno y procurando crear en su alrededor la comunidad y el entorno propicio para estar usados. Y por esto no necesitamos mucha guía para tener la confianza de que al inicio me voy a sentir perdida, pero el sutra en algún momento me toma de la mano y me empieza a orientar o reorientar, ¿no? Porque son textos interesados en los efectos que pueden tener en sus lectores. Son textos que están pensando en nosotros, están procurando impactarnos de cierta forma, están pensando en nosotros, en un modo de hablar y quizás más que solo un modo de hablar, ¿no? Hay largas descripciones de lo que nos va a pasar al entrar en contacto con ellos y lo que no va a pasar si no entramos en contacto con ellos, ¿no? Están interesados en crear esta comunidad y este mundo en su alrededor, pero quizás lo más importante de los sutras mahayanas es que entrar al mundo del texto y te enseñará cómo crear el mundo que el texto busca tener en su alrededor, ¿no? Un mundo que es, entre otras cosas, posiblemente un campo búdico. Gracias.
Gracias, Venerable Damcho. ¿Podríamos tomarnos un momento para hacerte preguntas? Sí, claro. Yo entendí que se supuso que iba a hablar 1:30, pero me apuré un poquito porque sentí que con estas caídas del internet, si no hablo rápido y acento mis puntos, pues quién sabe qué va a pasar. Pero sí, estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar, de conocerlos y de escuchar cuáles son sus experiencias con sutras y cualquier tema que quisieran explorar más. Adelante, entonces, si quieren levantar la mano, sé que la mayoría conoce esa función, si no nos puede mandar un mensaje. Adelante, Matías. Está también Cristian para ayudarnos. Adelante. Hola, buenos días Lama, buenos días Venerable. Yo quisiera saber, simple y que pueda ser poderoso para poder practicar o recitar. Yo creo que perdí una palabra. ¿Qué es el más poderoso? Simple y Simple. poderoso para alguien que está iniciando en el camino budista. ¿Cuál es el sutra más simple? Pues el sutra más simple, ¿dónde me pasas mi computadora? En un momento voy a leerles el sutra más simple y también el sutra más corto que hay entre los sutras Mahayana. Yo creo que sutras simples. No hay ninguno. Probablemente este no es el adjetivo que hay que buscar. Poderoso. Yo no puedo ser tan parcial entre todos mis enamorados. que en esta época que había encontrado el Sangata Sutra, yo vivía en una casa de monjas y yo estaba hablando mucho del Sangata y muy entusiasta y impactada y que como en algún momento una de la otra monja con quien vivía me contó que tuvo un sueño en que se sacó el Sangata Sutra y estaba abrumando a todos, que como que iba a dar una bendición con el sutra, pero finalmente todos quedaron aplastados por el sutra. Y yo entendí que estaba un poquito demasiado entusiasta y le dije, sí, pero la verdad es que yo me siento enamorada, que cada encuentro descubro algo nuevo y todo es deleite y es como estar enamorada. Y yo era monja, ¿no? Y ella me dijo, yo creo que es mejor que tú no lo presentes así cuando hablas con la gente. Pero así se sintió. Dame un segundo, voy a leerles si lo encuentro. No sé qué tan fácilmente lo voy a capturas. Hay un sutra de un párrafo que, perdón, no es tan fácil como yo pensé para encontrar. O a lo mejor sí, a ver. Si alguna persona no se anima a formular las preguntas verbalmente, pueden escribirlas en el chat y las vamos leyendo. Ok, pero yo creo que les voy a deber esta pregunta. Es una pregunta en un párrafo y lo puedo recapitular, aunque esto es muy riesgoso. Básicamente dice, así he oído una vez. El Buda estaba morando a gusto
en el parque de Jeta en Shravasti, rodeado de un gran grupo de monjes y un gran grupo de bodhisattvas. Más o menos el formulario para iniciar un sutra. Después dice, el Buda le dijo a, creo que era Shariputra, Shariputra, todas las enseñanzas se pueden expresar en una sola sílaba. ¿Quisieras saber la sílaba? Dice, sí, Bhagavan, sí, Sugata. Entonces escucha con mente enfocada y atentamente y te diré. El sutra en una sola sílaba es A. Así dijo el Bhagavan y todos los presentes alabaron y regocijaron de las palabras del Buda. El sutra en una sola sílaba está completo. Esto es el sutra más simple y más profundo, pero simple, profundo y difícil y fácil para alguien entrando no es lo mismo. Para mí, aunque no es sencillo, para mí un excelente punto de entrar es el Sutra de Vimalakirti. Es por esto que últimamente me he estado enfocando en este sutra. Lo vamos a recitar grupalmente mañana en las salas de meditación Dharmadhata. Hay varias traducciones en español, todos del inglés, del chino o del tibetano, y del sánscrito ninguno con una línea muy directa. Y esto yo creo que es un buen punto de entrada, no porque es fácil orientarse, sino porque hay un protagonista, por así decirlo, que es una persona laica, que hay mucha acción. Es un sutra que se presta para hacer película y por lo tanto tienes muchos momentos de poder como observar cómo se interactuaba dentro de la comunidad. Pero para practicantes del budismo tibetano, la verdad es que el punto de entrada más sensata es el Sutra del Corazón, porque hay más enseñanzas sobre este sutra. No es nada fácil, es simple y poderoso. Sí, representa o refleja esta actitud de cuestionar, de retar, de cortar, de desubicarte. Y también tenemos más familiaridad con ese sutra de haberlo recitado, y también porque sí se suele recibir enseñanzas. Así que sí, tienes tres opciones: larga, mediana, Sí. no, larga, corta y extremadamente corta. Muchas gracias. Estoy aquí con mi hermana. Y, saludos. Tenía una pregunta que ya la contestaste. Quisiera aprovechar la oportunidad porque no sé si es tan conocido. Hubieron aquí un matrimonio sánscritólogos, Carmen Dragonetti y Fernando Tola, que han hecho traducciones de varios sutras Mahayana y que tenían esa minuciosidad de ir al origen. Creo que no supe apreciarlos mientras que estuvieron vivos, y hoy, gracias a tu aporte y demás, me da curiosidad de leerlos, ya que con esa mirada un poco pequeña he estado siempre buscando las fuentes de algún contexto tibetano en el cual se traducía del tibetano ese sutra, cuando ellos han dedicado toda su vida a la traducción y a la formación en el sánscrito. Y muchas gracias por los comentarios. Momentito, Sherab, enseguida te dejo. Muchas gracias por tus comentarios acerca de la traducción, porque es algo tan vigente para nosotros cuando queremos traducir algo para ofrecer a los que se están iniciando,
ya sea tomando del inglés o de otras lenguas o comparándolo con el tibetano, etcétera. Es algo tan movible, tan difícil de definir y que indica a la vez tanta responsabilidad cuando uno lo da por editado. Es algo que muchas veces me pregunto, ¿cuándo estará terminado tal texto, la traducción de tal obra? Gracias. Sí, sí quiero subrayar que, de hecho, gracias a la ayuda de una de tus estudiantes, recibimos permiso de usar la traducción del Sutra del Loto de ellos y hay muchísimas traducciones de este sutra y haciendo una comparación de los que hay disponible en español, era como día y noche su traducción. No quiero menospreciar porque hay muchas, cada traducción tiene su aportación, pero para mí, comparando con las fuentes, definitivamente fue claro que sus traducciones son extremadamente cuidadas, pero ninguna traducción es final, nunca, ¿no? Es una versión, ¿no? Y no puede haber la versión porque siempre puede haber la otra versión, ¿no? Sí, gracias, Lama. No, yo lo único que quería aportar era que yo tuve el beneficio de conocerlos personalmente, a Dragonetti y Tola. Tengo libros de ellos y ellos traducían directamente del sánscrito. Creo que en castellano es lo mejor que tenemos nosotros. Sí, de hecho sería útil tener una lista de todas las traducciones que ellos finalizaron para tenerlo disponible en cuenta. Sí, perfecto. Sí, te lo agradezco enormemente. De Vimalakirti también, y estamos en contacto con las personas que han guardado su obra y que están haciendo un inventario de todo lo que han dejado en su biblioteca. Adelante, Cristina. Fabuloso. Quisiera preguntarle a la venerable Damcho si todos los sutras tienen la misma importancia o hay alguna clase de clasificación. Sí, hay varias clasificaciones de sutras. La primera clasificación es por colección canónica. La colección canónica en el idioma Pali son los sutras que se enseña en la tradición Theravada. Hay la colección canónica en chino y tenemos la colección canónica en tibetano. Dentro de la colección canónica tibetana hay 21 sutras traducidos del Pali, que entre los cientos de sutras Pali esto representa una cantidad muy pequeña, ¿no? Los sutras que se encuentran en las colecciones canónicas chinas y tibetanas, hay mucha correspondencia, pero la colección canónica tibetana también agrega los textos sobre tantras, que algunos se consideran sutras, aunque están sobre los tantras, ¿no? Dentro de lo que son los sutras Mahayana, que es lo que es básicamente compartido entre la colección tibetana y la colección china, los dos están traducidos del sánscrito, excepto que en la colección tibetana hay algunos textos traducidos de chino que no encontraron el equivalente sánscrito, así que lo tradujeron de chino. Dentro de la colección de los sutras Mahayana hay diferentes tipos de sutras. Hay sutras en una categoría de sutras que se llama los sutras extensas, donde un sutra en realidad tiene decenas de sutras adentro, que son sutras que llenan volúmenes, ¿no? Y
un ejemplo de esto, nosotros tenemos la reina de las oraciones, ¿no? Sí, lo conocen con este nombre. Esto es un capítulo en un sutra que se encuentra dentro de otro sutra grande, ¿no? Y son sutras muy elaborados. Otra clase de sutras que para el estudio de la filosofía budista y también para practicantes, en mi opinión, de Mahamudra, tienen una importancia especial, son los sutras de la perfección de la sabiduría o de la paramita de la sabiduría, los sutras Prajna Paramita. Y esos sutras van dirigidos muy firmemente hacia cuestionar todo. El sutra del corazón pertenece a este grupo de sutras. Vimalakirti también. El sutra del diamante, que es otro que puede ser conocido también. Otra clase de sutras que hay donde el Sangata Sutra se encuentra es una clase de sutras que se llama Dharma Paryaya, que se puede traducir Dharma revolucionario o Dharma para redirigirte o Dharma transformador. Y estos sutras están muchas veces enfocados en sus propios efectos, cómo transforman a sus oyentes, a sus lectores, ¿no? ¿Y qué más? Yo creo que para nuestros propósitos estos serían los tipos principales de importancia para nosotros. Muchísimas gracias. La gran mayoría de sutras que vamos a encontrar se encuentran en una de estas tres categorías, los extensos, la perfección de sabiduría y los Dharma Paryayas, que es una categoría de pocos ejemplos. Muchísimas gracias, Venerable Damcho. ¿Podrías, Venerable Damcho, darnos una idea de si quisiéramos leer un sutra estando solos o estando en grupo? ¿Cómo orientar esa lectura? ¿Qué agregar al inicio? ¿Qué agregar al final? ¿Qué importancia darle al altar o a la comunidad que se reúne con nosotros? Sí, gracias. Sí, para la recitación de sutras hay ciertas pautas que podemos seguir al inicio y tenemos varias opciones que se puede hacer individualmente o colectivamente. En el momento de estar recitando, y voy a ir dirigido hacia recitación, parcialmente porque involucrar el habla nos da la oportunidad de también purificar el habla, de producir sonido, ¿no? También porque la manera de transmitir los sutras en la historia de las generaciones budistas era principalmente oral, ¿no? Y también los sutras eran hablados, no escritos. Así que esto genera cierto contacto con este contexto original. Contemplando que los sutras eran dichos, nosotros tenemos dos opciones al inicio. Podemos imaginar o visualizar, que más o menos es lo mismo, finalmente, ¿verdad? Podemos visualizar que somos Buda. Nosotros estamos en la posición del Buda hablando el sutra. Esta es una opción. Otra opción, ya que esta frase que viene al inicio de cada sutra dice, así he oído una vez, el sutra está reportado desde la perspectiva de Ananda. Y por lo tanto, podemos contemplar, somos, ¿no?, un asistente muy cercano del Buda. Hemos vivido toda la vida a unos cuantos metros de la presencia del Buda desde años. Hemos escuchado todo lo que el Buda ha dicho, hemos ido absorbiendo.
Y al fin, cuando el Buda ya no está, éramos nosotros que éramos los repositorios de la memoria de todos los sutras. Y por lo tanto, cuando hablamos, estamos hablando desde una posición muy cercana al Buda, desde la posición de Ananda. En este segundo ejemplo, el altar es bonito, interactuar un poquito con el altar, pero no interactuando con el altar, sino interactuando con el Buda. Que ahora la forma física del Buda no está, pero yo tengo algo que lo representa. Su voz no está, pero tengo algo que lo representa. Su mente sí está, pero yo tengo mente ordinaria y necesito algo que lo represente, ¿no? Así que pongo mi estupa, mi texto, mi imagen del Buda en el altar y quiero desarrollar mi relación con el Buda, que ya tengo una relación cercana de toda la vida, pero aquí quiero afianzar este vínculo. Ahí colocamos ofrendas y hacemos algo muy hermoso, como realmente vamos a estar invitando al Buda. Y con esta actitud estamos generando las condiciones de realmente estar en la presencia del Buda, estar muy receptivos a lo que el Buda decir, ¿no? Y de estar realmente encontrando en contacto con el Buda y su Dharma, ¿no? Y de ahí, desde esta postura, cuando recitamos, podemos generar una motivación que de yo recitar este sutra, que todos los seres puedan escuchar el sutra. Que mi acto de mantener viva la enseñanza en el mundo al recitarla tiene como beneficiado todo el mundo. Que yo al prestar mi voz, yo a prestar este tiempo a recitar, pueda yo estar generando condiciones reales para la presencia del Dharma en generaciones futuras. Podemos contemplar, ya que estamos recitando en español, en castellano, podemos generar la motivación que yo al recitar aquí pueda estar generando una aportación importante para que el Dharma esté disponible en este idioma. Y lo estamos haciendo, literalmente. Y ahí especialmente cuando la recitación es grupal. Porque tener el Buda en vidas futuras va a depender de que hay comunidades existentes en este futuro donde el Dharma está apreciado y transmitido y practicado. Y por lo tanto, cuando queremos algo que depende de causas colectivas o resultados colectivos, necesitamos sembrar la semilla colectiva, y esto es recitar grupalmente, ¿no? La experiencia que nosotros ahora estamos teniendo en estas sesiones colectivas y depende de juntarnos, ¿no? Así que juntar voces, ¿no? Y esto realmente acordando que lo que el Buda dijo, que iba finalmente a poner fin al Dharma, no era ninguna fuerza externa, sino falta de armonía, falta de unidad, falta de cohesión y comunidad real entre los practicantes. Así que este elemento de reunirnos a practicar tiene un valor y un efecto muy importante. Así que podemos contemplar todos esos factores en el transcurso de generar la motivación, ¿no? Y con la motivación que tengamos personalmente, ¿por qué realmente estoy aquí recitando? Agregamos todo esto para hacer lo que los Sutras Mahayana nos invita de hacer: agrandar, 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 agrandar la motivación, agrandar la mente hasta que toda la galaxia ahí cabe, ¿no? Y así intentamos hacer, y de ahí sencillamente nos ponemos en las manos del sutra y veamos qué sucede. Y nos abrimos a la posibilidad de estar sorprendidos. Y
yo con sutras que yo he recitado, no voy a decir miles de veces, pero veces incontables porque no las conté, ¿no? Veces incontables, sigo leyendo el mismo sutra y de hecho esto me pasó con sutras que yo traduje al inglés, que dice esto, que pues cada lectura es una nueva lectura, es una nueva experiencia, es un nuevo sutra para nosotros, los lectores, ¿no? Así que nos abrimos a esto de estar transformados y tocados y bañados en la presencia del Buda y los bodhisattvas, ¿no? Y al final hacemos una dedicatoria. Quienes les gusta dedicatorias extensas, que tengas tus textos al final para las plegarias de aspiración que sabes que te hablan, y que la reina de las aspiraciones, yo sé que es larga, pero viene también de un sutra, así que es una conclusión muy apta. Sí alarga la experiencia, pero esto es budismo tibetano, nos gusta alargar las cosas, ¿verdad? Y al final, la dedicatoria es que todo lo que yo generé como mi motivación, que quede cumplido, y así retomamos las aspiraciones de siempre contar con la presencia del Dharma en nuestra vida, que en nuestras comunidades esta herencia humana sigue siendo ahí disponible para todos, que las enseñanzas sigan vivas y no nada más textos secos, ¿no? Todas las aspiraciones que tuvimos al inicio, asentamos que todo el impulso que generamos vaya hacia esto en final, ¿no? Y una otra como visualización que podemos hacer a lo largo de la recitación es que podemos imaginar, tenemos aquí también varias opciones, podemos imaginar que el sonido que sale de nosotros sale en la forma de sílabas doradas hechas de luz dorada, y esta luz, ¿no?, va saliendo de nosotros y llenando todo el espacio. Y así estamos llenando el mundo con la música de las sílabas del sutra, ¿no? También podemos imaginar, podemos de vez en cuando, si el sutra es largo, podemos ir cambiando la visualización. Podemos imaginar que el Buda está frente a nosotros. Y esto sobre todo cuando es el Buda hablando, visualizamos que el Buda habla frente a nosotros y el Buda está emitiendo luz dorada que tiene todas las sílabas junto con su significado. Y esta luz, ¿no?, se absorbe en nosotros y quedamos nosotros impregnados del sutra y su significado surge claramente en nuestra mente, ¿no? Esas son dos visualizaciones que podemos hacer en la parte intermedia de la recitación de sutras. Muchísimas gracias. Nos alienta tus palabras para ponernos en marcha mañana mismo. Bienvenidas y bienvenidos. Recuerden todos mañana que hay esta maratón del Sutra de Vimalakirti y pueden verlo en las redes de la comunidad Dharmadata. Quizás puedan compartirnos un link para los que son más nuevos aquí en el chat también. ¿Alguna otra pregunta? Cristina, ¿tenías una pregunta que está a tu mano levantada? O si no conocen dónde está la mano, simplemente abran el micrófono. Pues yo aprovecho para mencionar que no es necesario asistir a todo el maratón. Pueden llegar a la hora que quieran y permanecer el tiempo que quieran. No hay ningún problema, ningún Buda se ofende si te vas. De hecho, se me pasó una clasificación de sutras, que son los sutras del Tathagata Garbha.
Es otra, no hay muchos, pero hay una serie de sutras que exploran la naturaleza búdica, empezando con el sutra del Tathagata-garbha, ¿no? Esto es otra categoría, ya viendo la mano de Cristina, se me viene a la mente esto. Y el enlace es budismoenlinea.ning.com y ahí encontrarás lo que necesitan. Y esto, También los videos de Vimalakirti que se usan para la recitación, aquí hacemos un retiro de 3 meses cada año. Y dentro del retiro, para usar el otro lado del cerebro, tenemos una sesión de 1 hora dedicada a algo creativo, artístico o visual. El otro aquí hace tzatzas, hace estatuas. Yo iba a pintarlas, las pinté unas cuantas, pero principalmente me dediqué a ilustrar el sutra de Vimalakirti, no dibujando, que no quieren ver mis dibujos, sino encontrando imágenes para ilustrar lo que está presentando el sutra. Así que el sutra de Vimalakirti ha sido el objeto de muchísimo arte en Asia del Este. Así que hay muchísimos escenarios del sutra que tiene arte ilustrando lo que está sucediendo. Así que es un poquito divertido, además de benéfico. Y estos son los videos que van a usar mañana. Pedirle que se desmutee. Cristina, ¿podrías desmutearte, abrir tu micrófono, por favor? Porque no se te escucha. No, yo no la puedo desmutear. Le puedo pedir que se desmute. Pues yo, en el entretiempo, para que vayan pensando, yo quisiera escuchar de ustedes qué les parece la idea de que los sutras son sintientes. me parece buenísimo. ¿Puedo, Lama Rinchen? ¿Puedo, Venerable Damcho? Tengo una pregunta. Adelante. Sí, por favor. Gracias. Más allá de la motivación de la recitación y de los efectos de la recitación como recitación en sí mismo, me da la sensación de que existe también, de que debe ser diferente el acercamiento al sutra cuando buscamos un poco estudiar o desde lo intelectual entender y analizar las enseñanzas de las palabras de Buda, porque en definitiva los sutras son las palabras de Buda. Entonces a veces, como culturalmente estamos muy lejos en el tiempo y en el espacio de esas palabras, a veces no nos resulta fácil imbuirnos o llenarnos del significado con la mera recitación, más allá de los efectos que la recitación provoca en nuestra mente y a nivel no intelectual. Me da la sensación que existe un diferente para eso. ¿Nos podría explicar un poquito al respecto? No sé si es así o no. Bueno, cuando nos acercamos para el estudio, ¿no? Para la comprensión. Sí. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que sí, esto es muy común, que hay muchas imágenes, muchas ideas que el sutra está tomando como punto de referencia que nosotros no sabemos cuáles son, no nos son familiares, y por lo tanto habla de un rey Chakravarti y que esto está señalando, ¿no? Cuáles son las asociaciones ahí atrás. Y por lo tanto, sí, la verdad, después de animarles a entrar y dejar que el sutra les tome de la mano, la verdad es que sí hay muchísimo contexto que el sutra nos inspira a procurar aprender, ¿no? Y si nos acercamos a los sutras como personas curiosas, entonces esto nos motiva a preguntarnos qué es un Shravaka y qué son los arhats y cómo se diferencia de un bodhisattva, ¿no? Y hay material, hay un diccionario, se llama diccionario, es como más bien enciclopedia, yo creo,
muy bueno. ¿Cómo tú lo puedes llevar para...? Y cuando hay términos en los sutras que uno tiene curiosidad o son poco familiares, ahí esta enciclopedia yo realmente lo recomiendo, está muy bien cuidado. Y ahí lees y ok. Y la siguiente lectura ya tienes a qué afianzarte para cruzar. Es Diccionario Akal del Budismo de Philip Cornu. Si no lo tienen y quieren entrar en este mundo, altamente recomendado. Y ahí te nombra el nombre de una ciudad. Y tú, bueno, Taxila, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué implica que alguien va a Taxila? Esto es un gran centro de erudición y conocimiento. Ok, ¿no? Fue a tal y tal ciudad. Es como alguien va a, no sé, justamente estaba preguntándome cuál sería el equivalente para Argentina. Por ejemplo, si decimos Barcelona versus Madrid, hay un sabor muy diferente, ¿no? O Quito versus Guayaquil. Son totalmente diferentes, pero si nosotros leemos y como, alguna ciudad de India, quién sabe, whatever, son todos iguales, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo esto. Así que la verdad es que al entrar en el Sutra Mahayana nos invita a aprender de este mundo en lo cual el Buda vivía y el mundo que él estaba generando en su alrededor. Y esto lo hemos hecho con la cultura tibetana. Si estamos en el budismo tibetano, ya sabemos qué es Korwa y ya sabemos de no hacer esto en la Gompa y sí hacer esto en la Gompa. Ya hemos ido incorporando mucho conocimiento de esto. Ahí, por casualidad, en el transcurso de nuestra vida en este centro. Lo podemos hacer igual con los sutras Mahayana. Pero yo estoy ahora como intentando conceptualizar un curso como introducción al estudio de los sutras Mahayana. Ya tengo como unos 38 temas identificados para estudiar el Sutra de Vimalakirti. Así que sí es un mundo muy vasto, pero todo lo que estamos practicando nace de este mundo. Así que vale la pena hacer los esfuerzos y saber. Gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Y por supuesto, me imagino buscar siempre la asistencia de nuestro lama. Sí, pues ustedes cuentan con esto, claro. Gracias. Ni hay que decirlo. Yo realmente quisiera escuchar de ustedes. Yo acabo de decir algo medio controversial y no veo nada de controversia aquí. Sí, tenía una pregunta. ¿Puede ser sintiente? ¿Puede ser autoconsciente? Una duda que me surgió al escuchar acerca de la rueda del Dharma. Mi consulta es si está predestinado o si la rueda del Dharma en algún lado está escrito es decir, cómo termina, si finaliza o si depende de nosotros mantenerla viva. Pues predeterminado no hay nada, todo depende de karma, ¿no? Lo que el Buda anticipó y predijo es que va a haber un proceso de degeneración donde al inicio se practica, se valora, hay personas que tienen los logros y que pueden enseñar desde la experiencia. Luego habrá personas que no están enseñando desde su experiencia, sino desde un libro, pero por lo menos están ahí enseñándolo. Luego, solo habrá libros en las bibliotecas, ¿no? Como muchas otras culturas que pueden haber dejado herencias humanas muy importantes, los Zoroastrians o algo así, que ahí tenemos, bueno, ahí hay comunidades que lo practican, pero
otras formas de conocimiento que ahí tenemos en el texto, pero nadie sabe hacerlo. Y finalmente ya se va a dejar incluso de existir en las bibliotecas, ¿no? Que sería la fase final, y ahí vendrá Maitreya, según lo predijo por el Buda, ¿no? Y la idea es que nosotros estamos generando o no las condiciones que hacen que vayamos más rápido o más lento hacia este fin. Sí, el fin va a ser así, pero depende de nosotros cuándo va a ser. Y de ser muy honesta, hay muchos textos que indican que este proceso de generación iba a tomar 500 años. Y esto fue hace 2500 años, así que se ha logrado extender este proceso, ¿no? Para que todavía está vivo. No hemos llegado al punto en que solo hay libros y nadie lo practica. Sí hay centros de retiro donde se hace retiros intensamente, ¿no? Sí se practica todavía, pero esto depende de nosotros. Y depende de nuestra práctica, depende de nuestros esfuerzos de auspiciar libros y actividades de Dharma, de auspiciar los retiros de quienes quieren hacer retiros. Depende de nuestra propia práctica auténtica, pero también otro factor clave, quizás menos obvio, que el Buda subrayó parcialmente porque no es tan obvio, que no se preocupen por las personas externas al budismo, sino ocúpense de mantener un sumo respeto hacia otros grupos budistas, hacia otros vertientes, hacia sus filosofías, hacia sus prácticas, porque lo que va finalmente a debilitar y hacer que el budismo desaparece en el mundo es esta falta de respeto mutuo y armonía dentro del budismo. Muchas gracias, Damcho. Susana quisiera responder la pregunta que hacías, Venerable Damcho. Lama Damcho, yo quería decirle, yo no tengo controversias todavía porque no he leído directamente ningún sutra, a pesar de que practico los preliminares cada vez con más cansancio, pero no los he abandonado. Su pregunta de si los sutras son sensibles, yo creo que sí, es como un acercamiento directo, como el que uno tendría cuando lee poesía, por más que la finalidad sea distinta, pero uno a veces no quiere que le expliquen el arte, quiere ir y tirarse de cabeza adentro de ese texto o mirando ese cuadro. Y en ese sentido, aunque sea una cosa mucho más compleja y con la motivación muchísimo más amplia, me parece que me va a gustar mucho abordar los sutras, y sus palabras me han sido muy inspiradoras para toda la práctica, no solo para los sutras. Así que muchísimas gracias. Me regocijo muchísimo, me alegra mucho. Adelante, Noemí. Gracias, Lama Rinchen. Sí, también me adhiero justamente lo que hablaba la hermana de Lama Rinchen, Susana, creo, o puedo equivocarme. En realidad, con respecto a los sutras, si son sensibles o si en realidad los sentimos, me ocurre que cuando hago la lectura del sutra, de alguno de los sutras, es como que me lleva aquel tiempo de una forma increíble. Es como que me siento allí transportada en el tiempo. Y muchas veces se habla de los sabores, los olores, y es sentirme plena frente al Buda. Es una sensación muy indescriptible y preciosa. O sea que de verdad sí que es muy sintiente y muy el estar allí. Una maravilla. Les agradezco. Hola, Venerable Damcho, muchas gracias por las enseñanzas. En relación a su pregunta, me arriesgo a hablar que
Nosotros tenemos la concepción de ser senciente a partir de nuestra percepción limitada, que pensamos que todos los seres sencientes son igualitos a nosotros. Y también tenemos una percepción de una existencia inherente, totalmente fija. Y na verdade é uma manifestação replegue da natureza búdica a partir da ignorância. Então, os sutras, eu creio que é um replegue da natureza búdica, assim como nós outros, a partir da sabedoria. E é uma manifestação que pode ser, creio, sensível a partir de outra perspectiva. Interesante. Sí, esta idea de ser manifestaciones de la naturaleza búdica se me hace muy interesante. Es una idea que aparece en algunos puntos en los sutras mismos, que lo que estamos atestiguando cuando leemos un sutra es la naturaleza búdica tomando esta forma. Sí, me gusta esta idea. Gracias, Fabio. Muchísimas gracias por las enseñanzas de hoy, Venerable Damcho. Sí, yo quería compartir que yo he leído mucho el Sutra del Loto muchas veces y también, o sea, me ha pasado eso que dice que es como que cada vez que uno lo lee, o sea, hay capítulos en que uno lo percibís, decís, como que recibís enseñanzas nuevas todo el tiempo. Y con respecto a su pregunta, yo entiendo que los sutras son como que cada carácter del sutra es un Buda, ¿no? Como que tratar de bueno, con todos los años de tratar de entender el budismo y llegar, es como, entiendo que debemos leer el sutra, ¿no? No sé si es correcto o no. Muchas gracias. Sí, me gusta mucho me gusta muchísimo la idea de que cada carácter, cada personaje en un sutra es el Buda manifestándose para ser visto. Wow, maravilloso. Voy a recitar con esta actitud a ver qué me pasa. Maravilloso. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Sí. Creo que Gerard tenía... Sí, me permite. Con respecto al Mahayana, como sabes, Dancho, yo me inicié precisamente en el Mahayana. Y a pesar de haber tomado los votos en el Mahayana, yo todavía sigo intercalando los sutras y el estudio Vajrayana y Mahayana. Quería consultarte si en mi condición de monástica eso está bien. Sí, mira, si pensamos en términos de tres vehículos, ¿no? Hay diferentes presentaciones de tres vehículos, pero si pensamos en el Shravakayana o el vehículo de los Shravakas, el Canon Pali, donde se encuentra Theravada, después Mahayana y después Vajrayana. Todos los tres asumen el previo como su base. Y el monasticismo viene de Shravakayana. No hay ordenación Mahayana. No hay monásticos Mahayana. Todos los monásticos recibimos nuestros votos de ordenación desde Vinaya, que se transmite en este vehículo de Shravakayana. Encima de esto, no solo practicamos Vinaya, el código monástico, también estamos practicando todo lo que se encuentra en el vehículo Mahayana, los sutras, las prácticas, sobre todo bodhicitta, y el estudio de la vacuidad y de la naturaleza búdica. Todo esto es Mahayana. Por esto, el budismo tibetano es budismo Mahayana, solo que además
tienen otro juego de enseñanzas que son en un sentido separable, porque sí puedes practicar Shravakayana y Mahayana sin Vajrayana, pero no puedes practicar Vajrayana sin Mahayana y Shravakayana de alguna forma. No quiere decir que tienes que ser monje o monja, obviamente, para practicar Shravakayana, pero dentro del Shravakayana tenemos las cuatro verdades para los nobles, tenemos toda la ética de las 10 no virtudes, la ética de no dañar, tenemos muchas cosas que son fundamentales para Mahayana, ¿no? Y por lo tanto, lo que estás haciendo es perfectamente válido y correcto, así se hace. Siendo monja, practicando Mahayana y además practicando Vajrayana, perfecto. La cosa es que para realmente practicar Vajrayana, necesitamos bodhicitta y necesitamos comprensión de la vacuidad. Así que Vajrayana no podemos realmente practicar sin practicar también Mahayana. Perfecto. Gracias, Damcho. Gracias, Shera. Un gusto verte. Igualmente, por lo menos así en línea. Por lo menos en algún momento nos encontraremos personalmente. En algún momento. Y que todo sea auspicioso para la comunidad y que crezca más y más. Gracias. Hasta ahora vamos lento, pero bien. Gracias. A usted. Adelante, Carmen. ¿Quisieras abrir tu micrófono? Sí, hola. A mí Hola. me sabe un poco mal porque me siento un poco intrusa porque no soy budista y tampoco he leído los sutras, entonces me cuesta infinito entender, ¿no? Pero la pregunta que ha hecho, si ya tenía alguna duda, bueno, ya la pregunta que ha hecho me ha dejado aún más perpleja, ¿no? Y pienso que sí, que el sutra, imagino que es un texto sensible, teniendo en cuenta, bueno, por alguna conferencia que he escuchado yo, que he conocido yo, pues si todos tenemos a Buda dentro, todos somos Buda de alguna manera, bueno, pues es normal que si los sutras son palabras del mismo Buda, sean palabras sensibles para nosotros, porque otra cosa es que no las entendamos quizá o que yo no las entienda, pero ya lo tengo dentro. Esto por un lado, que ya me hago bastante lío con esto, pero esta sería mi respuesta. Y lo otro es cuando ha dicho que el mismo sutra era el sabio que explicaba el sutra. Entonces pensaba, bueno, es como una especie, no sé, de bodhisattva, o es una especie de decisión del Buda de decir, bueno, este sutra se personaliza en un sabio para ver si así está más claro el mensaje o esta persona lo entiende más, porque es complejo. Entonces yo en ese momento he pensado, bueno, quizás no tenga que ser tan materialista, ¿no? Mi punto de vista, pero mi manera de interpretarlo es que, bueno, que es como que el sutra en ese momento se convirtió o fue el mismo sabio para hacerse entender más a la persona. En fin, bueno, muchas gracias. Pues gracias, Carmen, me diste unas ideas fabulosas. ¿Qué tal si el texto es un bodhisattva manifestándose como texto para conectar con nosotros, que tanto nos gusta leer? Y también la idea de no ser tan literal, porque ya sabemos que las palabras son inadecuadas para tocar o experimentar la realidad y de hecho pueden ser obstáculos. Así que un texto de una tradición que ha reflexionado sobre qué es un texto y qué es idioma y qué es comunicación y qué es literatura, un texto consciente de las limitaciones de textos y idioma, intentando jugar con los límites de lo que es para llegar e impactar a nosotros. Esto
sí, gracias, me diste excelentes pautas para seguir reflexionando. Gracias. Muchísimas gracias por este encuentro, Venerable Damcho. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lama. Yo quisiera, como una conexión auspiciosa, un dendrel, compartir un verso en sánscrito que es el verso que normalmente, yo me imagino que ustedes también normalmente concluimos cualquier actividad recitando Senandi. ¿Ustedes lo conocen? Aquí lo tengo en sánscrito. Bueno. Y viene con una melodía y voy a compartir pantalla. Y ahí tenemos un video, es de 1 minuto. Tenemos un video con subtítulos para que todos puedan recitar juntos. Vamos. Avapya nirjitya cha dosha vidvisha Chararoja miryuma hormi sankura Samathareyam bhavasagara jagat Avatu sarvamangalam. Muchísimas gracias. Gracias, Damcho. Gracias a Gracias, Dani. Gracias a Cristian, gracias a todos por estar aquí y posibilitar este vínculo que surgió hoy y que sea para largo tiempo y para mucho beneficio para todos. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.